Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Ya estoy en casa, ya está el fondo de siempre y hoy vamos a hablar de thriller, de últimos thrillers que he leído, thriller que os quiero recomendar, así que si queréis saber cuáles son y cuál es mi opinión, quedaos que empezamos. En primer lugar vamos a hablar de La memoria del Tejo de Marta Huelves. La memoria del Tejo es un libro de secuestros ambientada en el norte de España, en Asturias, si no me equivoco, en el que una chica desaparece un buen día y a las horas aparece en un bosque y no se acuerda de nada, está amnésica, no sabe qué ha pasado y no sabe qué han hecho con ella. Su madre su madre adoptiva y una inspectora de policía que es amiga de su madre empiezan la investigación a ver quién la ha hecho desaparecer y qué ha pasado en esos días. Y a su vez, pues otra chica es secuestrada y también devuelta en el mismo bosque o en el mismo parque donde apareció esta primera chica. Y empiezan a investigar esta serie de acontecimientos y parece que el veneno con el que las drogan o les hacen perder la memoria proviene del árbol del tejo, que tiene una sustancia tóxica para los seres humanos. Y pues parece ser que este secuestrador usa este veneno para no se sabe qué, porque empiezan a investigar qué ha pasado con estas víctimas. A ver, es un thriller que me ha gustado, mantiene la emoción y la atención del lector, y aparte el relacionarlo con este veneno del que poco se sabe, también me pareció una idea bastante original. Pero, no sé, no es el thriller de mi vida, ni es la novela de misterio de mi vida. Para pasar un buen rato está bastante bien, pero no es un thriller que vaya a quedarse en mis mejores lecturas, ni en mis mejores thrillers, ni en las lecturas de misterio que más yo recomiende. Sí que está bien, como digo, para entreteneros y para gente que no le gusten los libros de asesinato, pero sí de misterios y que no sean muy fuertes, pues también los recomiendo. Pero para gente así más curtida en el thriller y que nos gusten las emociones un poquito más fuertes, se queda un poco flojillo. Aún así, los recomiendo. Tengo ganas también de leer la nueva historia de la autora, que se ha publicado hace poquito. Y nada, que pues un thriller a tener en cuenta, pero tampoco os vais a perder gran cosa si no lo leéis. El siguiente libro del que quiero hablaros es El orden de las cosas, de Lidia Garés. Este es un relato, más bien un relato, porque es un libro que se lee bastante rápido, no llega creo a las 200 páginas, y es autopublicado, cosa que tiene bastante mérito. Yo siempre apoyo a los autopublicados y más a más gente que conozco, porque Lidia es amiga y en fin, el otro libro no me llegó a convencer al 100%, pero este está muy muy bien. Además me parece la idea muy original porque está ambientada durante el COVID, en un edificio en el que los vecinos pues tienen sus particularidades, y aparece un cadáver y claro, tiene que ser uno de los vecinos porque es una especie de habitación cerrada, porque no puede entrar ni salir nadie debido a las medidas anti-COVID, porque estamos en pleno confinamiento. Y empezamos a averiguar pues los entresijos que se esconden entre los vecinos de esta comunidad y quién tiene motivos para causar esta serie de asesinatos. La verdad es que eso, la idea me pareció súper original. Cómo está desarrollado todo, el desenlace, todo me encantó. La verdad es que la idea es genial, y hacerlo en forma de relato hace que te lo leas con una rapidez y un ritmo frenético. Y la verdad es que me gustó mucho, lo recomiendo un montón, ya os digo. Es súper cortito y os lo vais a ventilar en un día o dos seguro, porque además cuando empiezas no puedes parar de leer. Y como digo, no me decepciona nada, ni siquiera el final. El final está muy, 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 muy bien pensado y muy sorprendente. Yo me puedo leer algo, pero bueno, cuando ya descubres todo el desenlace y todo lo que esconde algunos de estos personajes, me quedé patifusa y dije, Lidia, ole por esa cabeza pensante que te ha hecho crear este relato, porque ella lo considera relato, no novela.
Y la verdad es que eso, que lo recomiendo mucho para pasar un buen rato, para hacer tus pesquisas, que las haces, aunque tenga una extensión tan cortita. Recuerda un poquito a, a Agatha Christie. Y que es muy chulo, la verdad. Os lo recomiendo mucho. El tercer libro del que quiero hablaros es Tragedia en Villarrosato, que por favor no me digáis que no es bonito. Este libro me lo regaló una seguidora, Emma. Desde aquí un besote y un abrazo enorme y muchos ánimos porque está pasando una época un poquito complicada y bueno, que muchos ánimos. Ya hablamos cuando quieras y muchas gracias por el regalito que ya está leído y la verdad es que me ha gustado bastante. Os explico. En este libro contamos con dos líneas temporales. Una en la que dos hermanas y la pareja de una están muy relacionados en el mundo de la música y un productor los invita a pasar un verano en una villa en Italia y, no sé, allí pues como componer, pasar el verano, componer juntos, buscar la inspiración. Y en el presente, que son dos amigas, una es escritora y tampoco tiene un problemas personales y tampoco tiene la inspiración muy a la orden del día. Y su amiga pues la invita a la misma villa en la que se fue este grupo de rock a pasar el verano. Lo que pasa es que vamos a descubriendo que en ese verano, en el pasado, pasaron una serie de cosas catastróficas. Entre ellas, pues bueno, pues hubo una persona muerta y no sabemos por qué ni qué pasó con ellos y tanto nosotros como las dos amigas que están en el presente en la villa, pues se interesan por lo que pasó allí, ¿no? ¿Cuál es ese misterio que está encerrado entre las paredes de esta villa? Y la verdad es que me gustó mucho la ambientación. Esta, bueno, pues en la mayor parte es en una villa italiana, o sea, súper bucólico, en un verano, una villa italiana con sus piscinas, con su jardín, con su ciudad cerquita de ensueño, de hecho de la Toscana o de la costa italiana. Y bueno, tiene tintes de grupos de música famosos como puede ser Fleetwood Mac. Y también se dice que está un poco inspirada en la creación de Frankenstein por parte de Mary Shelley, que pasó un verano con Lord Byron en una villa. Y pues bueno, pues parece ser que la autora cogió un poco inspiración de estas historias y creó esta novela. La verdad es que está muy bien, me gustó bastante. La verdad es que no sabemos qué narrador es del que nos podemos fiar. Tiene un narrador poco fiable, que eso me gusta mucho en las novelas de misterio. Y cuando vamos desenmarañando la historia, vamos viendo qué pasó en el pasado y en el presente, también, no sé, la relación de las dos amigas es un tanto extraña y vamos desenmarañando un poco qué pasa con todos los personajes, ¿no? Y cuando llega al final y empiezan a desembrollar todos estos hilos que se han ido enredando durante la novela, la verdad es que sorprende bastante. Y aparte de eso, juega con la verdad o la mentira de uno de los narradores. Así que lo recomiendo un montón. Además, ya digo que es precioso. A mí esta portada me tiene enamorada porque aparte de el verde menta y el amarillo sobre todo son mis colores favoritos y es que estoy enamoradísima de esta edición, la verdad. Y no me ha decepcionado lo que hay dentro. Me lo pasé súper bien leyéndolo y lo recomiendo mucho. El siguiente libro del que quiero hablaros es El infierno de Carmen Mola. A ver, lo meto aquí porque este libro está catalogado como thriller, pero yo quiero haceros un aviso. Y es que este libro no es un thriller, ni siquiera es thriller histórico, es una novela histórica y punto y final. A mí me ha gustado mucho, porque a mí la novela histórica me gusta mucho. Pero claro, si vas buscando un thriller trepidante, macabro, no sé qué, no sé cuánto, aquí no lo vas a encontrar. Es un poco lo que más se aleja de lo que escribe Carmen Mola. Sí que tiene alguna escena un poco macabra porque, a ver, es una novela histórica en la que los personajes... Son dos personajes principales que están en Madrid y por una serie de catastróficas desdichas tienen que huir a Cuba. Y en Cuba está en boga el comercio de esclavos, aunque está empezando a acabarse porque acaba de ser la guerra de secesión en Estados Unidos
Y bueno, pues ha ganado el bando de abolir la esclavitud y en Cuba se lo estaban planteando. Entonces, los esclavos también están un poco hablando entre ellos para hacer la revolución y los colonos españoles, pues unos piensan que sí, que deben hacer a los esclavos libres y otros que no, que es mano de obra barata y que el azúcar y el café y todo lo que están cultivando en Cuba dinero fácil, bueno, fácil porque los recolectan y todos los esclavos, entonces pues no quieren abolirlo. Y en medio de esto hay una serie de asesinatos un poco macabros que no sabemos por qué, ni quién, ni nada, y parece ser que están relacionados con esta disputa de esclavitud sí, esclavitud no. El marco histórico me gustó mucho, tanto el madrileño, en el que también hay disputas políticas con Primo de Rivera y demás. Y en el Cuba, por todo este caldo de cultivo de la revolución para la abolición de la esclavitud. A mí me gustó mucho, me gustaron mucho los dos personajes principales. Hay una historia romántica que tiene muchísimo peso en la trama. Entonces yo diría más que es una novela histórica con tintes de misterio y de romance que más bien un thriller. Ya os digo, a mí me gustó mucho, iba con muy bajas expectativas por las malas críticas que he leído, que se las había hecho lento, que no sé cuánto. A ver, si piensas que va a ser un thriller trepidante, yo entiendo la decepción porque no lo es. A mí no me pareció para nada un libro lento. Porque además, ya os digo, es que hay mucha acción en cuanto a revueltas y asesinatos y demás, pero no deja de ser una novela histórica. Entonces, a mí como novela histórica me pareció que tenía muy buen ritmo, como un thriller no. Pero claro, como iba con tan bajas expectativas y a mí la ficción histórica me encanta, pues a mí la verdad es que este libro me gustó mucho. No le di 5 estrellas porque al final me cogió un poco, pero sí que le di 4. O sea, que a mí es un libro que me ha gustado bastante, que yo lo recomiendo, pero sabiendo estos tips, que no es un thriller, que es novela histórica, no tiene mucha descripción como las novelas históricas que me gustan, por eso no lo considero un libro denso, porque aparte es cortito. Y no sé, que a mí me gustó, no entiendo muy bien tanta crítica negativa. Para gente que le guste el thriller básico, pues sí, lo puedo entender, pero no es un mal libro, está bien escrito, la ambientación está muy guay, a mí me gustó mucho La Bestia por lo mismo, por la ambientación que tenía, más que la trilogía. A mí este es el libro que más me gusta de Carmen Mola. Me gusta más que la trilogía y me gustó más que La Bestia, porque a mí La Bestia me gustó mucho la mitad del libro, pero la mitad final no me gustó nada. Y por ciertos temas sociales y cómo termina la historia, las motivaciones del asesino y eso no me gustó. Pero este libro sí que me pareció un poco más redondo, ya os digo. Que al final me pareció un poquitín edulcorado y poco creíble, pero es lo único que me patinó de la historia. Así que yo lo recomiendo si queréis así una novela histórica con tintes de romance y de misterio. Y que tenga que ver, pues eso, con la historia de los esclavos y con una orientación guay. Yo lo recomiendo mucho, la verdad. El siguiente libro del que quiero hablaros es No huyas. No huyas es una novela que también tenía muchas ganas de leer y también está relacionada con secuestro. En esta ocasión también secuestran a una adolescente, pero esta vez no aparece. Está secuestrada y vamos viendo el libro en dos voces y también dos tiempos, dos líneas temporales. La del pasado es, hubo un asesino en serie que secuestraba a mujeres y luego aparecían sus cadáveres. No supieron muy bien qué relación tenían estas chicas. Y bueno, pues hubo un acusado, un sentenciado, un tipo que está en la cárcel y el caso se cerró. Pero bueno, parece que la policía quiso cerrar el caso rápido y no sabemos muy bien si en realidad lo cerró bien o el asesino sigue en la calle. Entonces, esta línea temporal parece que este asesino está volviendo a actuar y la policía pues se hace eco, tanto la policía como la tía de la chica desaparecida, que es una abogada que también quiere hacerse un poco cargo de la investigación, que tiene que ver con este secuestrador, que tiene que ver con el pasado, y ahí se va desembrollando o embrollando la historia. ¿Qué me pasó con este libro? Que lo leímos en lectura conjunta y yo creo que
patinó un poco el leerlo en lectura conjunta, que hubiese una semana de intermedio entre meta y meta, porque este libro tiene muchísimos personajes. Entonces, yo me lié un poco, la verdad, porque además hay un personaje que tiene varios nombres, porque tiene un apodo y en el presente lo llaman de una forma, en el pasado de otra. Entonces, encima, que un personaje tuviese varios nombres, o bien te haces una lista si vas a leerlo despacio, o es un libro para tener más constancia lectora. Yo la verdad es que en algunos puntos me perdí un poco e hizo que no disfrutara del todo la historia. De todas formas, no es mal libro, la verdad es que es un buen thriller, lioso, que exige bastante al lector, porque ya os digo que tiene muchos personajes y la historia es bastante enmarañada, con el pasado, con el presente, con la investigación de la policía en el pasado, que no sabemos qué es real o por qué querían cerrar el caso tan rápido. En fin, que es un poco enmarañado y con tantos personajes y además nombres italianos, entonces hacía que, pues, no sé, me hice la pecha un lío yo con este libro. Al final acabé entendiéndolo y gracias a Guillem desde la BUS, que hizo un esquema con todos los personajes y la relación que había entre todos, si no, yo creo que me hubiese perdido del todo. Así que yo, verá, no es un mal libro, lo recomiendo, pero también recomiendo eso, o bien leerlo con bastante rápido, no rápido de que te lo bebas en 2 días, pero siendo constante en la lectura, o bien si lo vas a leer en lecturas conjuntas o no vas a tener tiempo o vas a estar días sin poder leer y tal, haceros un esquema, una tabla de personajes o algo así, que os va a ayudar bastante en la lectura, porque tiene una cantidad de personajes infinitas, tanto de víctimas del pasado, víctimas del presente, policías de un lado y de una línea temporal y de la otra, personajes que ya están muertos, pero en fin, un montón de líos. Y vamos, pues eso, el perderme un poco hizo que no la disfrutara al 100%, pero es bastante buen libro. Es un thriller de hecho de maduro, bien pensado, con un montón de tramas que se van uniendo y los recomiendo mucho, aunque eso, con esos tips que os doy, que yo creo que os van a ayudar bastante. Por último, quiero hablaros del Instinto, que me pareció un librazo. El Instinto es un thriller psicológico porque en verdad no pasan demasiadas cosas. En este conocemos a una mujer y en el primer capítulo, los 2 primeros capítulos, no sé, son 2 capítulos un poco extraños que no sabemos por dónde va a ir la cosa. Y bueno, pues empieza a narrarnos esta protagonista su historia desde que es adolescente y conoce a su futuro marido. A la vez va hablando de 2 generaciones anteriores, de su madre y de su abuela, cómo se han comportado su madre y su abuela como madres. Y bueno, pues ella conoce a este chico y empieza una historia y a partir de aquí se va desarrollando la trama. No quiero decir mucho para que vayáis a ciegas como yo fui. Yo no sabía de qué era esta historia y a medida que la iba conociendo, porque la iba escuchando y la iba leyendo, fui combinándolo. Y gran parte la hice en audiolibro y la verdad es que me encantó la experiencia. Yo no soy muy pro audiolibros, pero este, pues bueno, me convenía hacerlo así y así lo hice. Y me gustó muchísimo. Y como dije en el de Villa Rosato, en este sí que la narradora no es nada fiable. No sabemos si lo que nos está contando solo está en su cabeza, si de verdad ha ocurrido, si de verdad está pasando, si ella está medio tururú y nos está contando una historia que no hay por dónde cogerla, o si es verdad, es un poco bastante difícil de digerir. Y tiene algunos pasajes, algunas escenas que a mí me dieron hasta miedo. O sea, el imaginarme algo tan macabro, porque es una historia bastante macabra, no en el sentido de sangrienta ni nada, pero cuando leáis este libro, que de verdad os recomiendo leerlo, os vais a dar cuenta de por qué. Porque siempre este tipo de protagonista o este tipo de malo, no sé, es muy siniestro. Y la protagonista, pues ya os digo que no sabemos lo que es real y lo que no, lo que está en su cabeza o si tiene la razón.
Y cuando llegas al final, que sigues sin saber qué está pasando, vas confiando cada vez menos en la narradora, por lo menos por mi caso, porque van pasando una serie de cosas que digo yo, esta mujer no está buena. Entonces, pues cada vez te vas fiando menos de la narradora hasta que llega el final, que es solamente una frase y todo cuadra, ya sabes perfectamente qué es lo que está pasando. Y buah, me pareció brutal, me encantó. Pilar entre libros habló de este libro comparándolo con otro, con Tenemos que hablar de Kevin. Yo no sé de qué va ese libro tampoco, aunque bueno, sabiendo de qué va este me lo puedo imaginar ya. Y es un libro que yo tengo, que de los que me traje de casa de mi madre, desde hace un montón, está ahí relegado al olvido en la estantería, y ella dijo que este de Kevin es mejor que el del instinto, entonces ahora mismo pues tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. A ver si nos ponemos de acuerdo, Anita, Chris y yo, que somos las históricas y fuimos las que nos leímos juntas El Instinto, que al principio fue el trío siendo histórico, pero ahora ya nos vamos leyendo lo que nos apetece a las tres, no tiene por qué ser nada más que historia. Y a las tres nos encantó, y yo comenté lo de este libro, lo de Kevin, que lo había visto en el vídeo de Pilar, y la verdad es que ahora mismo a las tres nos apetece mucho también leernos esta historia. Así que si habréis leído el de Kevin, ya sabréis un poco a lo que me refiero. Y, si os gustó, os recomiendo mucho que os leáis este. De todas formas, si no habéis leído ninguno de los dos, leeros este. Y si habéis leído este, decirme si habéis leído el de Kevin y si parecen, o si os entran ganas por lo que he dicho también de leerlo. Y vamos comentando, porque la verdad que este libro da para muchísimo debate. Y que os lo recomiendo un montón si os gusta eso, el thriller psicológico. Que en verdad, bueno, en realidad eso, que no pasa nada de misterio, ni de investigación, ni nada. Pero el cómo juega la autora con tu mente, a mí me encantó. Así que estos son los 6 thrillers que he estado leyendo a final de año. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado alguno, que yo siga aumentando vuestras listas de pendientes, o si los habéis leído, que me comentéis qué os ha parecido a vosotros, si estáis de acuerdo conmigo con el infierno, o con la memoria del Tejo, que a mí no me ha convencido mucho, si a vosotros sí os gustó. Os leo en comentarios y deciros como siempre que abajo os dejo, o sea, que abajo está el botoncito para que os suscribáis si os gusta mi contenido, que activéis la campanita para que os avise cuando yo suba vídeos nuevos, y también os dejo enlace a mis redes sociales, tanto en Goodreads como en Instagram, que estoy bastante activa, y también os dejo el enlace al grupo de lectura, que ya estamos empezando la de enero, pero para la de febrero, que va a ser la Biblioteca de París, que tiene muy buena pinta, estáis invitados. Y con nada más, yo me despido por hoy. Así que nada, os mando un beso enorme y ¡chao!